Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con El conocimiento ofrece otras ventajas del libro Consejos prácticos sobre la oración. Danos, Espíritu Santo, el don de conocimiento. También suscríbete, dale like y comenta acerca de este video. Este conocimiento ofrece otras ventajas. Preserva los lamentables errores de método en la ascensión hacia Dios. Ahorra desviaciones inútiles y peligrosos extravíos. Las deformaciones de la mística, como la deformación de la piedad popular, tienen con frecuencia como causa la ignorancia en la oración. La doctrina guarda al hombre espiritual y le permite entregarse con seguridad a los verdaderos atractivos divinos. Santa Teresa misma es un ejemplo notable. Refiere cómo terminó la perplejidad en que se encontraba cuando Dios comenzó a llamarla a la oración de unión. Acaecióme a mí una ignorancia al principio, que no sabía que estaba Dios en todas las cosas, y como me parecía estar tan presente, parecíame imposible dejar de creer que estaba allí. No podía, por parecerme casi claro, había entendido estar allí su misma presencia. Lo que no tenían letras me decían que estaba solo por la gracia. Yo no lo podía creer porque, como digo, parecíame estar presente, y así estaba con pena. Un gran letrado del orden religioso del glorioso Santo Domingo me quitó de esta duda. Me dijo estar presente y cómo se comunicaba con nosotros, que me consoló harto. En nuestros días también otro teólogo, igualmente hijo de Santo Domingo, el padre Valle, prestó un servicio análogo a una hija de la Santa Sor Isabel de la Trinidad y le presintió entregarse sin vacilar a las alabanzas de las tres divinas personas en su alma, camino por donde la llamaba Dios. En fin, la ciencia sagrada contribuye a pacificar el alma, elevándola sobre las mezquindades donde se detiene con demasiada facilidad. Nuestra sensibilidad e impiedad, que atribuyamos demasiada importancia a los mil pequeños choques de la vida cotidiana, como antes las grandes verdades de la fe, en medio de las cuales nos hace vivir, no darnos cuentas de la necedad de todas las preocupaciones del amor propio, de todas las pequeñas terquedades, susceptibilidades, resentimientos que amenazan siempre turbar y predisponer mutuamente a las almas buenas en el mundo y aún en los conventos. En las alturas del misterio divino se respira un aire puro que expulsa todos esos miasmas y facilita así el silencio interior, condición del comercio con Dios. Peritas liberabit vos, la verdad os hará libres. Tengamos pues hambre y sed de la verdad, después de los santos profetas, inspirados por el Espíritu, el Verbo de Dios mismo. Dios a comunicadla, enseñadla, fue una de las preocupaciones dominantes de su vida terrestre. La dijo en las sinagogas y en el atrio del templo, la dijo a las montañas y a las riberas del lago de Tiberíades, en los lugares desiertos donde la multitud lo seguía, y en la casa donde se apertujaba en torno suyo. La dijo a los auditorios numerosos y para Nicodemo solo y para la samaritana sola. La dijo sobre todo incansablemente a sus apóstoles, llevándolos en una progresión metódica desde la nación general del reino de Dios hasta los grandes misterios de su filiación divina, de su pasión y del pan eucarístico. La dijo con una autoridad no venida de un maestro humano, sino de sí mismo y de su Padre, como siendo él mismo la luz del mundo. Después, antes de volver al cielo, ordenó a los 12 que la dijeran en su nombre y pidió a su Padre que los satisfacara en ella.
Tu palabra es la verdad. Se las di y ellos la recibieron, santificándola en ella. Después de los apóstoles, sus sucesores deben esparcirla por el mundo y Jesús estará con ellos hasta la consumación de los siglos. Recibámoslas a nuestra vez como preparación a la oración. Alimentemos con ella nuestra inteligencia y ella nos santificará. No me objetes que sin estudio Dios te puede dar. Si la pides con humildad y confianza, la convicción viviente de su bondad, ni tampoco de la preparación de la oración, pues puede suplir la instrucción religiosa. En efecto, la viviente convicción de la excelencia divina es una gracia y debemos pedirla a Dios para alcanzarla y pedirla con filial confianza y con perseverancia incansable, ni es de suyo proporcionada a la erudición religiosa de cada quien. Los conocimientos teológicos es una preparación útil para no necesaria y sin hablar de las iluminaciones místicas. Tal hermano lego, tal hermana conserva, tal pobre mujer. Pueden poseerla también como un maestro en ciencias sagradas. Dios llama a su intimidad a los sencillos como a los doctos. Cualquiera que sea su estado de vida, sus ocupaciones cotidianas, su cultura y la penetración natural de su espíritu, todo pueden aspirar a ella, a condición, sin embargo, que según nuestro estado de vida, nuestras ocupaciones, nuestra cultura y nuestro espíritu, hayamos hecho lo posible para instruirnos. ¿Cómo podía ser de otro modo? Descuidar ese esfuerzo sería manifestar a nuestro Señor una indiferencia injuriosa. Si lo amamos de verdad, podemos desinteresarnos de todo lo que le concierne. No estamos al hecho de noticias de todos los que no son queridos. El Altísimo se dignó hacernos confidentes por la revelación de su vida íntima y lo despreciaríamos si no prestáramos atención a su palabra. Él es la verdad y tiene derecho a que nos apliquemos a conocerla. Este conocimiento formó parte de la gloria que le es debida. Creeremos estar muy en regla con Él si sin saberlo, pero por pereza, somos arianos o monofistas, si en nuestras oraciones, en lugar de postrarnos ante la divinidad, no escucha su instrucción y los sermones de sus ministros, nada constituye perfectamente esas predicaciones donde vibre el alma del sacerdote. Lee los libros oficiales y aquellas cuyas rectitud católica está garantizada, por ejemplo, la Biblia y los autores espirituales sólidos. La Sagrada Escritura, palabra de Dios, tiene para nuestra formación religiosa un valor instituible, porque en ella el Altísimo se nos revela personalmente y viviente, dominando el mundo y conduciendo poco a poco a la humanidad con su sabia e incansable ternura a unirse a Él por Jesucristo. En nuestros días una acción manifiesta el Espíritu Santo impulsa a las almas cristianas a un contacto directo con los textos inspirados. No todos, sin embargo, tienen el mismo valor espiritual para ti. Ante todo, lee y vuelve a leer el Evangelio para familiarizarte con las personas sagradas de Jesucristo, su fisonomía moral, su enseñanza. Después del Evangelio, los hechos de los apóstoles y las epístolas. En lo demás quizás tengas para ti una utilidad particular, los salmos, algunos profetas o los libros sapienciales, los primeros capítulos del Génesis y el Apocalipsis. Lee además sólidos autores espirituales, escógelos con cuidado, de acuerdo con tu director. Deben de llenar dos condiciones: ser sustanciales y verdaderamente instructivos y capaces de dar una cultura cristiana segura y profunda. Quizás gustes de encontrar en ellos cualidades a las que
Nuestros antepasados eran menos sensibles. Habitualmente estamos deprisa, urgidos de tiempo. La radio, el cinema, la tele nos tiene, y también ahora el teléfono, las diferentes plataformas y en una vibración casi constante y hacen más difícil que otro tiempo captar una idea a fondo. Para retener tu atención necesitas exposiciones breves, tensas, directas, despojadas de lo superfluo, con nervio, con relieve, con novedad. Ten en cuenta, si es posible, estas necesidades de otro tiempo. Evita, sin embargo, todo esnovismo y aprieta ante todo la claridad, la predicción, la solidez y la seguridad de la doctrina. Sé fiel a los grandes maestros de la espiritualidad y a los santos. A la palabra de Dios hablada y a la lectura espiritual lleva una gran voluntad de instruirse. Las verdades de la fe son misteriosas y exigen una gran aplicación. En el Evangelio nuestro Señor la reclama. Nuestro Señor la reclama. Así es. La reclama y dice el auditorio antes de empezar a hablar. Después, cuando termina, el que tenga oídos para oírme, oiga. Con estas palabras nos invita a no quedarse como ídolos sin vida, como esos ídolos que tienen oídos y no oyen, sino recibir su enseñanza con una docilidad activa, a reflexionar en ello, a buscar su sentido profundo. Sus discípulos se mostraban negligentes a este punto y Jesús se inquietaba de su poca penetración y la manifestaba. Los peligros que tenía, así lo hizo. Por ejemplo, cuando le dijeron que no había comprendido la parábola del sembrador, sois, sin embargo, los privilegiados a quienes les confió el misterio del reino de Dios, los privilegiados a quienes debe ser revelado el gran designio de Dios, sobre todo el establecimiento de ese reino y que deben tener parte de su relación, y les hace esta advertencia adelantadora y grave a la vez. Prestad atención a los que oís. Se os servirá según vuestra medida, y aún se os dará, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún un poco se le quitará. Esta advertencia no es solo para ellos, sino también para nosotros, porque nosotros somos también del número de los privilegiados de Dios. También a nosotros Dios ha revelado el misterio de la salvación en Cristo. A nosotros también nos ha dado por la gracia parte de esa salvación. A las enseñanzas divinas, que no nos basta exportar un ídolo disipiado, un espíritu distraído, debemos fijar ardientemente y rigurosamente en él nuestra inteligencia, escucharlo con aridez, reflexionar en sus enseñanzas y aplicarnos a penetrar en sentido. De este esfuerzo depende nuestro progreso en el conocimiento de las verdades de la fe. Si lo hacemos, Dios aumentará nuestra capacidad para comprender lo sobrenatural y nos dará luces para vivir sobre nuestras creencias. Si no lo haces,
si no lo haces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás pensando? ¿Qué va a pasar si no lo haces? Bueno, pues vamos a continuar.